Bueno, ahí están. La consigna tiene que ver con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso queríamos traer un militante peronista, abogado además, que tiene bastante vehemencia en relación a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en redes sociales. Nos parecía interesante escuchar su postura. Está el exdiputado provincial Guido Giacosa ya aquí con nosotros. Buenas tardes, Guido, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Luciano, un gusto de estar aquí saludando a la gente que te escucha. Y nos ve también ahora, estamos en Cablevisión. Y nos ve. Ese es tu canal. Opiniones. Bueno, mucha preocupación. Sí. Mucha preocupación porque se asiste a un momento en el cual el lawfare cruza una línea en Argentina y bueno, eso pone en mucho riesgo las instituciones. Ponen un riesgo que no han tenido hace mucho tiempo las instituciones. Es decir, tratar de achacar el delito de asociación ilícita a la expresidenta de la Nación y lideresa del mayor movimiento popular que existe en la Argentina, la única referente político con adhesión masiva, bajo el contexto de esos argumentos pobrísimos desde el derecho, nos pone necesariamente a pensar en Brasil. Es decir, es una ingenuidad decir esto es nuevo, esto es sobre la obra pública. Es una ingenuidad si se tiene en cuenta que contamos con los antecedentes regionales, por lo menos. Con los antecedentes regionales, y contamos con los Wikileaks, y contamos con la ficha técnica del Deportivo Los Abrojos. Es decir, nos sobran datos. Deportivo Los Abrojos. Nos sobran datos para entender que esto es lawfare. Y el lawfare no es contra Cristina, porque hay personas que están alienadas de odio contra Cristina y que le achacan maldad, corrupción, sin necesidad de pruebas, solamente escuchando los canales de televisión. Pero esto es mucho más serio que ese odio irracional. Esto compromete las instituciones argentinas. ¿Por qué compromete la institucionalidad en Argentina? Bueno, por la gravedad institucional de enjuiciar a una lideresa política sobre bases tan estúpidas. A Lula lo enjuiciaron por el supuesto departamento que nadie probó que fuera de Lula. Por lo menos había un departamento. Tenía un sustrato material. Toda esa cosa absolutamente hueca y ridícula es más ridícula aún con Cristina. Es más ridícula aún la elección del delito con el cual el lawfare trata de consumar la proscripción, el delito de asociación ilícita, ha sido siempre criticado como... Y ahí la gravedad está porque la asociación ilícita sería para el gobierno democráticamente electo. Digamos, si ella preside o dirige una asociación ilícita, fue como presidente de la República, entonces en la asociación ilícita caerían todos los jefes de gabinete que integraron el gobierno, todos los diputados, los senadores, la CIGEN, o sea, sí. Las leyes de presupuesto que votó el Congreso, digamos, sería una cosa... Lo que nos lleva a otra reflexión, que es que ¿cómo puede un poder del Estado ser una asociación ilícita? Bueno, el Poder Judicial está dando mejores ejemplos para ese ensayo de laboratorio que el Poder Ejecutivo. A Cristina no se le encontró un WhatsApp, no se le encontró... no, y al Poder Judicial no lo votó nadie de última, el Poder Ejecutivo sí. Y están concertados, es decir, hay pruebas de que los camaristas de Casación Federal jugaban al pádel con el presidente, del que llevaban causas y, por cierto, que fallaban en su favor, sobreseyéndolo, desprocesándolo, etcétera. Están las pruebas. Ese es el deportivo poder real en su máxima expresión. Los Abrojos es una división más promocional, por eso Luciani está tratando de crecer dentro del escalafón del deporte. ¿Crece con esto, Luciani, dentro de Comodoro Pi? Yo calculo que sí, que lo deben estar palmeando como diciendo héroe. Bueno, envalentonándolo y después lo dejarán solo como algún otro. No hace falta dejarlo solo. Luciani ha demostrado que la vergüenza jurídica de Nisman era innecesaria. Que se puede hablar tonterías jurídicas respecto de un expresidente o de una vicepresidenta en ejercicio
y que no pasa nada, porque las cosas, el alegato del fiscal Luciani, la investigación de la fiscalía es desdorosa desde el punto de vista jurídico, es insostenible, es violatoria de los deberes del fiscal, porque algunos dicen, bueno, el fiscal tiene que promover la acusación a como dé lugar, pero eso es un retroceso al medioevo. El fiscal tiene un deber de objetividad, ese deber de objetividad tiene anclaje. ¿Hay objetividad en la justicia? ¿En la justicia debería haber? No. ¿O no existe objetividad ni en los medios, ni en la justicia, en ningún ámbito? No, es que en la justicia se la tenemos que exigir, y ante este dilema estamos ahora los argentinos, que estamos viendo una justicia... ¿No es mejor blanquear la justicia y la falta de objetividad como hacen en Estados Unidos directamente con jueces republicanos y demócratas? Por supuesto que es mejor. Y que a los jueces los elija la gente. Eso, lo que pasa es que sea un tabú. Vaya a decirle a Boric y a Hornos y a todos esos astros del pádel de Olivos que va a ser electivo. Que se tienen que someter a la... Haría acordar a lo que contaba María Julia Alzogaray cuando era chiquita y hablaba con su papá y le preguntaba, pero papá, ¿por qué no lo dejan participar a Perón? Y entonces que el ingeniero le contestaba, porque gana, hija. Claro, trataba de enseñarle una cosa práctica. Bueno, por eso mismo... Bien aprendida después. Bien aprendida, por supuesto. Pero ahí tenemos por qué los jueces no son... Y cuando Cristina, durante su gobierno, propuso la democratización de la justicia, todos estos falsos togados se mesaron las barbas, como diciendo, qué falta republicana. El Poder Judicial es una abstracción de doctores de corbata que en nada debe tocarse con el soberano. Palacio de Justicia, Corte, sigue teniendo como reminiscencia, ¿no?, de monárquica. La justicia requiere de majestad. ¿Sí? Sí, el hacer justicia filosóficamente está inspirado por la divinidad. Es un hombre que tiene a un igual. Los ingleses llevan esto al punto de ponerse pelucas, sí, togas, sí, que le dan contexto a la ceremonia que significa el acto de justicia. Es una cosa... que debe teatralizarse su importancia. Mira. Y cómo unos hombres están puestos a juzgar a otros, y eso es una pesada responsabilidad, pero bueno, en la justicia argentina vemos una completa irresponsabilidad desde el momento en el que Macri quiso ingresar los cortesanos por la ventana del DNU. Stornelli, de quien todos sabemos que, ha sido encontrado en flagrante delito de extorsión, amenazando a empresarios con que si no ponían una plata para él y su socio D'Alessio, los involucraba junto con Clarín en causas de la corrupción kirchnerista. Todo eso lo sabemos, no podemos ser ingenuos ante datos que están sobre la mesa. Stornelli ha sido encontrado en flagrante delito. Sí, señor fiscal. Fiscal de la Nación. Como Luciani, es decir, esta es la gavilla que tenemos ocupando el Ministerio Público de la Nación. ¿Cómo es el mecanismo de selección de fiscales en el Ministerio Público? ¿Cómo llegan esos changos a esos lugares? Bueno, tenemos un Ministerio Público Fiscal que ha sido descabezado por la gestión macrista. Recordemos cuando se presionaba a Gil Carbó. Cuando Pepín Rodríguez Simón amenaza a Gil Carbó con los hijos para que renuncie. Y ahí está abulonado todavía el fiscal de ellos. No, y Pepín en el Parla Sur. No, y Pepín prófugo. Prófugo como un reo total, es decir, el asesor jurídico máximo del presidente, el operador, quien él mismo dijo que le había diseñado la entrada de los jueces por DNU a la Corte. El operador que sabemos por múltiples medios que operaba la mesa judicial del macrismo y otras vergüenzas de nuestra democracia y de nuestra república, está prófugo, internacionalmente prófugo. ¿Tiene pedido de captura internacional? Tiene pedido de captura de Interpol, prófugo. Esa es la situación del asesor jurídico de Macri. Lo que pasa es que estas cosas son silenciadas por el conglomerado de medios hegemónicos y al ciudadano le parecen unas cosas un poco extremas que dice aquí el doctor Giacosa. Pero es la pura verdad.
¿Te están acusando de extremista mucha gente o no? Vos estás muy extremista, ¿te dicen o no? No sé si se me acusa, pero a veces siento esa mirada y como hablábamos en el off, me recuerda a la paradoja del punto medio, ¿sí? Es como si a uno le dijeran, bueno, la sangre es roja, y otro dice, no, la sangre es amarilla. Y uno, para estar en el punto medio, naranja. Dice, bueno, naranja, verde. No, el punto medio a veces es una falacia, porque de un lado está la mentira y del otro lado está la verdad. No se puede uno poner al medio. Nunca puede haber una síntesis superadora entre el nazismo y el antinazismo, ¿verdad? Somos antinazistas, consideramos que eso era una aberración del pensamiento de la humanidad. No nos ponemos al medio, no decimos, más o menos, soy semi-nazista. Y los argentinos somos permanentemente puestos en esto respecto del peronismo. Hay dos polos en la historia política reciente. El peronismo, aún involucrando a cuadros y personas que no se sienten peronistas, que vienen, pero que desde mi punto de vista lo son porque es un polo. Llamemos Leopoldo Moró, por ejemplo, que es radical, para mí ya peronista. Perón era radical, de modo que no es gran novedad que el campo popular tenga un nombre, bueno, el peronismo. Y como el campo popular tiene enemigos, y ese enemigo es fundamentalmente el poder real alumbra el antiperonismo. El antiperonismo es irracional, anecdótico, pero bueno, tiene su polo. Y entonces el público en general es tentado a posicionarse en un punto intermedio, privándoselo del reconocimiento del peronismo como una cultura de resistencia política argentina. Se lo priva porque no ser peronista ya es ponerse en un extremo. Yo no soy ni peronista ni antiperonista. Pero con eso hacen una profilaxis cultural de peronismo porque de pronto ser peronista es extremo. Y es nada más que querer la felicidad de la patria y la grandeza de la nación. Querer soberanía política que el antiperonismo niega, independencia económica que el antiperonismo te entrega con el Fondo Monetario Internacional, justicia social que el antiperonismo te impide cerrando el Ministerio de Salud o criticando la existencia de universidades para los hijos de los obreros o licuando el salario en dólares de los argentinos sin necesidad que más que un gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado en conclusión de la paradoja del punto medio. Ayer preguntaba a Comba, y te quería hacer la pregunta a vos, estaba leyendo algunas cuestiones de Asís, de Maslatón, en Twitter me divierten bastante. Pensaba, ¿no? ¿No sería mejor en Argentina una especie de Moncloa, no para garantizar impunidad del poder o de los expresidentes, pero digo, si el trato a los expresidentes, sea cual fuera el signo político de la Rúa, Alfonsín, Macri, Kirchner, Cristina, el que fuera distinto, me parece que Argentina tendría otra imagen internacional, otra estabilidad institucional interna y otra renovación dirigencial. Yo muchas veces percibo que no existe la renovación dirigencial como tal producto de que obligan a través de la judicialización de la política o de la politización de la justicia a subir al ring permanentemente a los expresidentes. No sé qué opinás vos al respecto. Bueno, sin duda sería interesante, pero está muy difícil por lo polarizado de las posiciones políticas. ¿No hay forma de sentar en una mesa a los 10 principales actores de la Argentina? ¿En torno de qué? ¿En torno de qué proyecto? ¿Queremos ser sometidos a los organismos internacionales globalizantes? ¿Queremos estar sometidos o no? ¿Hay un punto medio en eso? ¿Consideramos que el sistema previsional argentino es indispensable para el futuro de la patria o no? Porque cuando nos sentemos con Larreta, que es Macri, en definitiva ya solo es un símbolo. Cuando nos sentemos con Larreta, que es el próximo delfín del poder real, no nos vamos a poner de acuerdo. Larreta, el poder real, no sé, algún dueño de un diario, algún industrial, algún agropecuario, nos alcanza con Larreta, porque ya es el delfín. Sí. Entonces las fuerzas nacionales que quiera, nos sentemos con Larreta y tratemos de acordar
¿Qué vamos a hacer con el Fondo Internacional? Bueno, de última, no acordar esas cosas, pero sí lo que yo te digo, por ejemplo, un acuerdo tácito por arriba de, por lo menos, no perseguir con la justicia las cuestiones políticas, no dirimir a través de la justicia cuestiones políticas, y después, sí, uno cree que el desarrollo está a través del modelo agroexportador, el otro a través de la industrialización por sustitución de exportaciones, pero en algunas cosas, sí, no sé, un acuerdo tácito, ponerle, ¿se podría? A mí me encantaría que la grieta no existe y que estemos todos interesados en que la nación argentina sea fuerte. Pero esa coincidencia no existe. ¿Vos sabés, Luciano, cuánto oro tenemos los argentinos? No. Tenemos 66 toneladas. Ese es nuestro tesoro de los argentinos, en la reserva soberana en oro. Y estamos bastante bien, la verdad es que gran parte de ese oro lo compró Perón, y una buena parte de ese oro se compró también durante el gobierno kirchnerista. El oro ha sido muy importante en el atesoramiento de las naciones, y quizás lo sea nuevamente ahora que con la sí, ahora que el petrodólar se diluye en el mundo multipolar. Bueno, tenemos 66 toneladas, 66.000 kilos. Pero aquí debemos hacer un paréntesis. Eso está bastante bien como nación. Están en el Banco Central, en el Tesoro del Banco Central de la Nación. No más. ¿Dónde la llevó el amigo Macri? A Londres, pero no todo, por suerte no todo, solamente la quinta parte, es decir, 11 toneladas del oro de los argentinos, del oro soberano, están depositadas por el gobierno de Macri en la capital de la única potencia con la que tenemos una hipótesis de conflicto. Depositado, nos lo están cuidando, por supuesto, los ingleses. El Reino Unido de Gran Bretaña. El Reino Unido de Gran Bretaña. Capital. Sí, ahí está una quinta parte del oro que nos pertenece, el tesoro de los argentinos. Cuando uno cuenta esto, asombra que esto no sea tan divulgado, ¿verdad? Porque es un despojo inusitado. Bueno, esto es así. ¿Está la justicia tratando de ver por qué a los argentinos se nos ha privado de la quinta parte de nuestro tesoro fundamental? No, están jugando al fútbol en los abrojos. Están los medios de comunicación tratando de entender cómo es que se ha privado a la economía argentina de este anclaje fundamental de cara al futuro. No, están buscándole a Cristina riquezas que no han logrado encontrarle por ninguna parte del mundo. Entonces, volviendo al pacto de la Moncloa, yo sí quisiera ver un proceso judicial donde se establezcan responsabilidades de este saqueo, astronómico que hemos sufrido. Solamente respecto del oro, quisiera ver que hubiera un escándalo. Y ese escándalo está anestesiado por la falacia del punto medio. Gracias, Guido. Por favor.